El muro es un elemento estructural que cuando se dibuja en una planta arquitectónica lleva calidad de línea, por lo tanto requiere su propia capa. El procedimiento es el mismo que cuando se dibuja en el respirador. A partir de los ejes estructurales se dibujan las líneas paralelas con una distancia de 7.5 centímetros en ambos lados, tomando como referencia el eje, para sumar 15 centímetros, que es lo que mide de ancho un ladrillo. Después hay que cortar y formar los muros de acuerdo al proyecto. La manera de dibujar los muros en el programa AutoCAD es: hay que hacer copias paralelas a partir de las líneas de los ejes, con el comando Offset. Las copias se hacen de 7,5 centímetros de un lado y el otro de los ejes. Como se hacen copias, hay que cambiar la capa de las líneas por líneas de muros. Y por último, se recortan las líneas que representan a los muros de acuerdo al proyecto con el comando Trim. Para hacer esquinas, el comando Chamfer. Para hacer las copias paralelas a partir de los ejes, como ya se vio en el capítulo anterior, se posiciona en el comando Offset que se encuentra en la pestaña de Home, en el apartado de Modify, y para los usuarios de la Mac, en la barra de herramientas, en la barra de trabajo Drafting, dando un clic con el botón izquierdo del ratón, y se define la distancia de las copias paralelas, Specify Offset Distance, que en este caso es la mitad del ancho de los muros, es decir, 7,5 centímetros a partir del eje. Tecleamos .075 y Enter con el teclado, recordando que la unidad de dibujo es el metro. Por lo tanto, 1 es un metro y los centímetros son a la derecha del punto decimal. La secuencia del comando pide seleccionar el objeto a copiarse, Select Object to Offset, y se selecciona posicionando el puntero en la línea que se va a copiar y damos un clic con el botón izquierdo del ratón. El objeto que es seleccionado se puntea para identificarse visualmente. Después hay que definir con un punto el lado en que se requiere hacer la copia. Specify points on site to offset. Con un clic del botón izquierdo del ratón. Se entra a una secuencia infinita para seguir haciendo copias paralelas indefinidamente. En este punto volvemos a seleccionar el eje y hacemos una copia del mismo hacia el otro lado. Para terminar la secuencia se da un Enter con el teclado o un clic con el botón derecho del ratón y aparece una ventana emergente de donde se selecciona la opción Enter. De esta manera se ha hecho copias paralelas en base al eje. El resultado de las copias del eje son idénticas, por lo tanto hay que cambiarlas al estilo de la capa que fue creada para los muros. Para cambiar un objeto a otra capa, ver capítulo 5, capas, se seleccionan las líneas a cambiar con un clic del botón izquierdo del ratón. Y en la ventana despegable de las capas, seleccionamos la capa que le corresponda a los muros con un clic del botón izquierdo del ratón. Una vez cambiadas a la capa que les corresponde, las líneas quedan seleccionadas al verse con línea discontinua. Para deseleccionar las líneas, tecleamos la tecla Escape del teclado. En este ejercicio se repite el mismo proceso en todos los ejes. Se hacen las copias paralelas
de las líneas con el comando offset, definiendo la distancia de .075. Y para cambiarlas de capa, el comando Match, ubicado en la pestaña de Home, en el apartado de Clipboard, primero se selecciona el objeto del cual se toman las propiedades. Select Source Object. Posicionando el puntero en la entidad y un clic con el botón izquierdo del ratón. Y la secuencia del comando pide seleccionar los objetos que tendrán las propiedades del objeto previamente seleccionado. Enter al terminar. Para hacer esquinas, el comando Chamfer es el indicado. Se posiciona el puntero en la pestaña de Home, en el apartado de Modify y en el comando de Fillet abrimos la ventana flotante y seleccionamos con un clic del botón izquierdo del ratón el comando Chamfer. Para los usuarios de Mac, el comando se encuentra en la barra de herramientas, en la barra de trabajo Drafting. Este comando hace esquina con respecto a dos líneas que se cruzan. Se debe seleccionar los segmentos que se necesitan quedar, especificando la primera y segunda línea. La secuencia del comando pide seleccionar la primera línea que se va a cortar. Select First Line. Se selecciona el primer tramo de línea que se queda con un clic del botón izquierdo del ratón. Enseguida, se pide seleccionar el segundo tramo de línea, Select Second Line, y se especifica con el puntero y un clic con el botón izquierdo del ratón en el tramo de línea que hace esquina con el primer tramo seleccionado. Para alejarse o acercarse de la zona de trabajo, con la rueda central del ratón, hacia arriba se acerca a los objetos y hacia abajo se aleja. Con un clic sostenido de la rueda se puede desplazar la ventana en la misma proporción en cualquier sentido. Para cortar segmentos intermedios de líneas, se hace uso del comando Trim. Este comando corta especificando una o varias líneas de corte y en base a estas se corta los segmentos de la línea. Este comando se encuentra en la pestaña de Home, en el apartado de Modify y en la plataforma de Mac en la barra de herramientas, en la barra de trabajo Drafting. Se selecciona el comando con un clic del botón izquierdo del ratón. Para limpiar los muros en forma de T, se seleccionan los ejes que sirven como referencia de corte. Es conveniente acercarse a las entidades que se van a editar. Por ejemplo, para recortar la T, el AutoCAD solicita seleccionar los segmentos que sirven de referencia para cortar un tramo. En este caso, son las líneas verticales. Select Objects. Los objetos que son seleccionados se puntean para diferenciarse de los no seleccionados. Ver capítulo 12. Para terminar una secuencia infinita, se da Enter con el teclado.
El comando solicita seleccionar los segmentos que se van a cortar entre los segmentos seleccionados. Select Object to Trim. Estos se pueden seleccionar con cualquier opción de selección, ver capítulo 12. Se posiciona el puntero en el segmento entre los ejes de corte y se da un clic con el botón izquierdo del ratón. Se entra a una secuencia infinita y para terminarla se da un Enter con el teclado. Select Object to Trim, secuencia infinita y para terminar, Enter. De esta manera se pueden formar las esquinas y cortar tramos intermedios de las formas que se requiere dibujar. Es importante decir en este punto que para facilitar el manejo del programa es conveniente leer las instrucciones de la secuencia del comando en la línea de comandos.